bienvenido, bienvenida a este espacio tan importante en el que levantamos nuestro corazón en oración, en adoración, en gratitud a nuestro buen Dios. Un espacio en el que el Señor nos bendice y nos edifica a través de su palabra. Y por eso es tan importante que le pidamos al Señor que sea su presencia gobernando durante este tiempo, que sea el Espíritu Santo enseñándonos la poderosa palabra que pues nos edifica, nos alienta, nos anima. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante, un tema muy especial. Sobre todo porque estamos finalizando el año, estamos terminando el periodo de un año y es también un espacio en el que hacemos muchas reflexiones, conclusiones, evaluamos el año que termina y empezamos a mirar ya hacia el nuevo año. Miramos nuestros proyectos, queremos contar con ese respaldo y bendición del Señor, pero sin lugar a dudas, terminando el año debemos darle gracias a Dios. Gracias por su fidelidad, por su bondad, por todas las cosas que ha hecho por nosotros, por nuestra familia y porque nos ha seguido sosteniendo con su mano poderosa. Así que antes de ir al estudio de la palabra, vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación de las Sagradas Escrituras. Así que te invito a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos muchas gracias por todas tus bondades. Gracias, Señor, por todas tus misericordias. Gracias, amado Jesucristo, por esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Señor, gracias por enviar tu Espíritu Santo a morar en nosotros. Gracias, Dios mío, por ungirnos con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Señor, desde lo profundo de nuestro corazón te damos gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Dios mío, por todas tus bendiciones. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos gracias, muchas gracias. Dios mío, en tus manos, Señor, encomendamos este tiempo de estudio de la palabra para que seas hablándonos a través de ella. Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra. Señor, en tus manos encomendamos este tiempo y te damos gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como te decía hace unos minutos atrás, pues este es un tiempo en el que debemos reflexionar en la fidelidad del Señor, reflexionar en sus misericordias, en todas sus bendiciones. Y por eso el título del tema de hoy, exhortación a la gratitud. Una exhortación es como una palabra que nos alienta, una palabra que nos anima, una palabra que nos empuja. En este caso, para darle gracias a Dios. Vamos a ver cuán importante es la gratitud, cómo debemos hacerlo, por qué debemos hacerlo y reflexionar que a la luz de este año, aunque ha sido un año difícil por el asunto de la pandemia COVID-19, pues Dios sabe lo que hace, Dios sigue sentado en su trono, Él tiene el gobierno de todas las cosas y tenemos una razón, un motivo inmenso para tener gozo en nuestro corazón en medio de todas las circunstancias difíciles. Y es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y esto es lo más importante. Porque a eso vino Jesucristo nuestro Señor, a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, el estudio que vamos a examinar ahora lo vamos a hacer a la luz del Salmo capítulo número 100. Salmo capítulo 100 y vamos a observar aquí 4 aspectos que les quiero compartir. Lo primero es que con alegría, ¿verdad? Con alegría debemos alabar y servir a Dios. Debemos alabar y servir a nuestro buen Dios. Y esto lo vamos a mirar, como les dije ahora, en el Salmo capítulo número 100, versículo 1 y 2. Dice el libro de los Salmos, capítulo número 100:
cantad alegres a Dios. Entonces lo primero que nos dice el salmista por el Espíritu Santo es que cuando cantemos al Señor, esos cantos deben ir acompañados de alegría. Cantad alegres a Dios. Y dice aquí también, habitantes de toda la tierra. De manera que el mandamiento de que cantemos al Señor y de que lo hagamos con alegría es un mandamiento para todos aquellos que habitan sobre la tierra. Porque los que habitamos la tierra debemos tener en nuestro corazón gratitud hacia el Creador y hacia todos los beneficios que Él nos ha dado. Cuando contemplamos la naturaleza, cuando contemplamos el ciclo de los días, de los meses, de los años, cuando reflexionamos en los astros, las estrellas, sus órbitas y ese hermoso orden que hay, tenemos que ver el poder de Dios allí. Tenemos que ver la grandeza del Señor allí. Y por eso debemos entonces dar gracias a Dios y alabar su nombre con alegría, porque este es un salmo de alabanza. Y la alabanza exalta la obra de Dios. Pero debemos hacerlo con alegría, con gozo, con regocijo, precisamente por todos los beneficios que recibimos. El poder tener aliento de vida y disfrutar cada mañana, cada atardecer, poder disfrutar la naturaleza y la creación, poder disfrutar nuestra familia, poder sentarnos a la mesa y disfrutar nuestros alimentos. Ahora dice el versículo número 2, servid a Jehová con alegría. Ahora aquí ya el primer verso nos habla de cantar con alegría, pero aquí ya nos habla de servir a Dios con alegría. Entonces el Señor no quiere que encontrar en nosotros un servicio por obligación, un servicio impuesto, un servicio por necesidad, un servicio con enojo. Debemos servir al Señor con alegría. Y añade el versículo 2, dice, venid ante su presencia con regocijo. Estamos viendo aquí solo 2 versículos inicialmente, y en esos 2 versículos en 3 ocasiones se hace alusión a la alegría, al regocijo. Y debe haber alegría porque estamos levantando nuestras alabanzas a Dios, porque estamos sirviendo a nuestro Dios. Pero ante todo dice, venid ante su presencia con regocijo. Entonces, si nosotros nos acercamos al Señor, debemos hacerlo con gozo. Este salmo corresponde a un conjunto de salmos que tradicionalmente se les ha llamado salmos graduales o salmos de la ascensión, porque eran salmos cantados por esas grandes peregrinaciones de judíos y no judíos que venían de tierras muy lejanas a la ciudad de Jerusalén. Recordemos que había un solo templo en Jerusalén, así que venían desde distantes lugares como al norte de Israel, la región de Galilea, pero también venían de lugares muy distantes, incluso Roma, norte de África. Venían a adorar a Jehová de los ejércitos en el templo de Jerusalén. Y entonces se iban formando grandes grupos, grandes peregrinaciones que iban subiendo a Jerusalén. Por eso ellos cantaban estos salmos a medida que se acercaban al templo, y por eso se les llama salmos de ascensión o salmos graduales. Al parecer este salmo era cantado por un coro de salmistas, un coro de voces que había a la llegada al templo, y aquella letra animaba a los que iban llegando a alabar al Señor, y por eso el mandamiento, cantad alegres a Dios, servid al Señor con alegría, con regocijo. Todos los que se venían acercando al templo
para ingresar a adorar al Señor, escuchaban esas letras de hacerlo con alegría, con gozo, de manera que todos los que iban ingresando al templo empezaban a experimentar en su corazón ese regocijo interior, porque estaban entrando a la casa del Señor, porque iban a alabar a Dios. En su corazón había alegría, gozo, regocijo, porque habían llegado, porque traían sus ofrendas, porque traían sus sacrificios, porque traían sus presentes al Señor y venían a adorar a Dios. Entonces era un momento de gozo y de alegría, un momento especial, porque vienen a la presencia del Señor. Y aquí tenemos que tener algo en cuenta, y es que algunas veces la tristeza viene a nuestro corazón. Y la tristeza viene porque estamos enfrentando una crisis familiar, una crisis de salud, una profunda crisis emocional, o tal vez porque llega una crisis económica, crisis matrimonial, etc. A veces caemos en periodos difíciles y entonces la tristeza viene con el objetivo de gobernar el corazón. Pero es necesario que nos acerquemos a Dios, así como esas personas que venían de tierras distantes y de todo Israel se venían acercando al templo y empezaban a alabar al Señor. Y cuando entraban al templo, entraban con gozo, adorando, alabando al Todopoderoso, porque si bien es cierto que vivimos dificultades, problemas y crisis, cuando entramos en la presencia del Señor, podemos comprender que Él tiene todo en sus manos, que podemos confiar en Él porque Él va a cambiar las situaciones, Él va a transformar nuestra tristeza en alegría, Él va a transformar nuestras situaciones para que éstas se conviertan en un testimonio de victoria, en un testimonio de bendición. Y es muy interesante que consideremos algo aquí, y este es el punto número 2. Aquí vamos a desarrollar el punto número 2. La presencia de Dios. Y recordemos que para Israel, pues el templo era el símbolo de esa presencia. La presencia de Dios es el motivo, es la razón de nuestra alegría. Vamos a mirar el Salmo capítulo 100, versículo número 2. Vamos a repetirlo. Dice: servid a Jehová con alegría, y añade la frase: venid ante su presencia con regocijo. Venid ante su presencia con regocijo. Entonces, ¿cuál es la razón o el motivo que nos lleva o que nos hace concluir que debemos alabar al Señor y que debemos servir a Él con alegría, con regocijo, con gozo? Precisamente su presencia. Así como Dios prometió a Israel llevarlo por el desierto y su presencia nunca se apartó, y ellos vieron la presencia del Señor a través de los milagros, la provisión, las victorias, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El poder venir a su casa, el poder entrar en oración, en alabanza, en adoración, levantar el corazón y adorar a Dios. Ese entrar en su presencia es la razón de nuestro gozo. La presencia de Dios es el motivo de nuestra alegría. Hay delicias a su diestra para siempre. El que está cerca del Señor, las potestades demoníacas no lo pueden tocar. El que está bajo la cobertura del Señor, el que está cerca a Dios. La presencia de Dios era manifestada en el Antiguo Testamento a través del arca de Jehová. Y cuando ellos traían el arca de Dios a las guerras, por lo general salían vencedores, porque la presencia de Dios estaba con ellos. ¿Por qué no siempre? Porque en algunas ocasiones el pueblo se alejaba de Dios, entonces la presencia ya no fluía. Pero cuando Israel buscaba al Señor, caminaba con Dios, la presencia del Señor siempre les dio la victoria. Y eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y estar en la presencia del Señor de señores, estar en la presencia del Rey de reyes, es la razón de nuestra alegría, es la razón de nuestro gozo. Y podemos recordar en este momento la historia de Nehemías. La Biblia nos dice en el libro de Nehemías capítulo 1 que este hombre era copero del rey, era encargado de supervisar los alimentos del rey, de servirle la copa de vino y entregársela al rey. La Biblia dice que Nehemías se enteró
de que la ciudad de Jerusalén había sido destruida, de que los judíos que estaban allí estaban muy mal. Entonces él está muy triste por la condición en la cual se encuentra la ciudad de sus antepasados y porque también había sido destruido el templo, de manera que él entró en una profunda tristeza. Así que en una ocasión viene a servir al rey Artajerjes y está sirviendo la copa del vino al rey, y el rey lo mira y le dice: ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué estás triste? Y no es que estés enfermo. ¿Qué es eso sino quebranto de corazón? ¿Por qué estás triste? Y la Biblia dice que Nehemías temió en gran manera. Nehemías, cuando escuchó al rey que le dijo: ¿por qué estás triste?, Nehemías temió en gran manera. ¿Por qué llegó ese nivel de miedo tan alto al corazón de Nehemías? Porque la tradición histórica y la práctica real era que toda persona que estuviese en la presencia del rey tenía que estar alegre, tenía que estar gozoso, tenía que sentirse con regocijo y expresar su alegría y su privilegio y su honra al estar delante del rey. Así que ninguna persona podía estar triste delante del rey, porque ese rey tenía que ser el motivo de su alegría. Era un privilegio estar delante del rey, y si alguien estaba triste, entonces estaba haciéndole como un desplante al rey. Entonces, cuando el rey le dice a Nehemías: Nehemías, ¿por qué estás triste?, él temió en gran manera. Pero el Señor obró a través de esa circunstancia y Nehemías no sufrió ningún daño. Por el contrario, el rey Artajerjes, tocado por la mano de Dios, le concedió que volviera a Jerusalén con madera, con respaldo, para reconstruir la ciudad. Pero lo que quiero destacar es que la costumbre real era que ninguno que estuviese en la presencia de Dios, del rey, podía estar triste. Ahora, si esa era una práctica antigua y humana, ¿cuánto más nosotros, al estar en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores, no debemos hacerlo con gozo, con alegría? Venir ante la presencia de Dios, acercarnos a la presencia del Señor a través de ese camino nuevo y vivo que Jesucristo nos abrió, dando su vida en la cruz del Calvario. Venir ante el Señor y darle honor y darle gloria. Gracias por todas sus misericordias. Gracias al Señor porque hasta aquí nos ha guardado, porque hasta aquí nos ha bendecido, nos ha ayudado, su mano poderosa nos ha sostenido, ha guardado nuestras familias, nuestra vida, nuestro futuro está en las manos del Señor. Pero mucho más aún, tenemos que darle gracias a Dios porque ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y por la fe que es en Cristo, hoy nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y Jesús le dijo a sus discípulos: gozaos, gozaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces tenemos que estar gozosos y darle gracias a Dios por el honor de su presencia, de sus bendiciones, de su misericordia, y por esta salvación tan grande que hoy tenemos por la fe en Jesucristo el Señor. Muy bien, entonces dice aquí: venid ante su presencia con regocijo. Vamos a mirar ahora el punto número 3. Tercero, recuerda, vamos a ver aquí, recuerda los privilegios. Recuerda los privilegios que Dios te ha concedido. Es muy importante que tengamos esto presente y hacer memoria de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Salmo capítulo número 100, vamos a mirar el versículo número 3. Dice el verso 3: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hay que reflexionar en este versículo 3 porque debemos recordar los privilegios, las bendiciones que el Señor nos ha concedido, porque esas cosas deben impulsarnos a darle gracias a Dios. En primer lugar, el versículo nos dice reconocer que Jehová es Dios. Y sabe que ya reconocerlo es una bendición, porque hay muchas personas que no reconocen a Dios.
no reconocen al Señor Jesucristo. De hecho, siguen pensando que el ser humano viene como resultado de una gran explosión cósmica. Es el resultado de una serie de accidentes evolutivos, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos lleva hoy a reconocer que nosotros venimos de Dios, que Él es el creador, que Él es el todopoderoso, que Él hizo los cielos y la tierra. Y hoy nosotros podemos acercarnos a Él porque le reconocemos. Pero lamentablemente hay una gran población que no le reconoce, que con su soberbia y orgullo más bien menosprecian el nombre de Dios y la verdad de su existencia, lamentablemente cavando para sí condenación eterna. Pero la palabra dice además aquí, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no somos descendientes de los primates. Nosotros somos resultado de la mano creadora de Dios. Y qué orgullo, qué bendición, qué honor, qué privilegio saber que en toda la creación el ser que más se parece a Dios es el ser humano, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Cuando el ser humano se desplaza sobre la faz de la tierra, allí va el ser creado más parecido a Dios desplazándose. Y debemos darle gracias a Dios porque ese es también un privilegio. Venir de la mano de Dios y creados a su imagen y semejanza. Pero dice además el texto, pueblo suyo somos, pueblo suyo somos. Como dice la Escritura, comprados a precio de sangre. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. De manera que nosotros, entonces, hemos sido escogidos, como dice la misma Escritura. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por eso dice también que hemos sido redimidos de todo pueblo, lengua y nación, para ser reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces fuimos elegidos, escogidos, seleccionados, llamados, separados para Dios, por su amor, por su gracia. ¿Cuántos millones de habitantes hay en la tierra? Y de todos ellos el Señor escoge su pueblo y aquellos que por supuesto con corazón sensible y humilde se dejan llamar, se acercan al Cristo de la gloria. Eso es un honor, un privilegio, una bendición, ser pueblo de Dios y tenerlo a Él como nuestro Señor. Pueblo suyo somos. Y además dice, y ovejas de su prado, lo que nos recuerda que Él es nuestro pastor. Dios es nuestro pastor, el Señor Jesucristo es nuestro pastor, el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que Dios nos pastoree. Lamentablemente a veces nosotros somos arrogantes, a veces somos soberbios, autosuficientes e independientes y hacemos las cosas a nuestra manera, emprendemos nuestro propio camino, pero siempre el pastor está allí para corregirnos, para introducirnos en el camino, para sanar las heridas que como resultado del mal camino, ¿verdad? Para sanar las heridas de los ataques del lobo, del león, ¿verdad? Que anda buscando a quien devorar, pero ahí está el pastor siempre protegiéndonos, siempre ayudándonos y podemos acudir a Él y tener nuestra confianza en su provisión porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande por valle de sombra, por regiones difíciles, el Señor estará con nosotros. Y en presencia de los enemigos el Señor nos va a bendecir porque Él es nuestro pastor. Y es muy importante aquí que nosotros tengamos un corazón humilde, un corazón enseñable, un corazón que se deje pastorear. Y allí fluirá la bendición del Señor. Y vamos a ver aquí en el punto número 4, agradece a Dios. Aquí, agradece a Dios por su bondad y su verdad.
vamos a mirar esto en el libro de los Salmos, el capítulo número 100, el versículo número 4 y 5, versículos 4 y 5. Vamos a ver. Salmo número 100, dice el verso 4. Vamos a leer, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El verso 4 nos recuerda entonces que este salmo era usado para entrar por sus puertas. Por eso dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Hay que llegar a la presencia de Dios dándole gracias y entrar con alabanza, bendiciendo su nombre, porque Él se merece todo el honor, toda la gloria, toda la honra. Él es el Señor Dios Todopoderoso y nosotros debemos levantar nuestro corazón y levantar nuestras voces adorando a aquel que se merece toda la gloria. Y el versículo número 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y aquí hay tres aspectos que tenemos nosotros que destacar del Señor. Primero, dice aquí, Jehová es bueno, Dios es bueno. A veces, la bondad de Dios es un poco difícil de comprender para nosotros. Algunas veces nosotros menospreciamos la bondad de Dios porque no comprendemos a veces lo que está haciendo. Pero la bondad de Dios no actúa como la nuestra. El amor de Dios no es como el nuestro, porque nuestras emociones y sentimientos muchas veces nos llevan a ser egoístas, nos llevan a ser soberbios. Pero el amor de Dios es sacrificial. Por eso el Señor dio su vida en la cruz. El amor de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Podemos nosotros reflexionar y decir, pero ¿por qué Dios levanta a un cristiano de 25 años? ¿Por qué se lo lleva a su presencia siendo tan joven? Bueno, quizá porque Dios sabe que ese joven se va a apartar de sus caminos y se va a perder el día de mañana. Así que para Dios es más importante que esté en su presencia. No es fácil, por ejemplo, considerar al inicio del libro de Génesis, cuando la Biblia nos dice que los antediluvianos vivían 970 años. Pero Dios se llevó a Enoc a los 365 años, o sea, en la tercera parte de su vida. Si hoy el promedio es 90 años, entonces sería como que se lo llevó a los 30. La Biblia dice que se lo llevó a los 13. ¿Por qué? Solamente Dios tiene la respuesta. Pero lo que nosotros debemos siempre concluir es que todo lo que Dios hace, lo hace por amor, porque Él es bueno. Dios es bueno. Y por esa bondad el Señor hace todo lo que hace en nuestra vida y alrededor de ella. Por esa bondad Dios actúa en nuestra familia, tocando sus corazones y haciendo su obra. El Señor en su bondad sabe muy bien lo que hace, el momento en el que lo hace. Entonces algunas veces nosotros no comprendemos la obra del Señor, pero Dios es bueno. Y también dice aquí que para siempre es su misericordia. La misericordia del Señor es aquella compasión con la que Dios cubre a los hombres, a los seres humanos, cuando caen en su condición de ruina, de fracaso, cuando son quebrantados, cuando caen y el Señor extiende su mano y los levanta. Siempre la misericordia de Dios estará allí. Por eso, al reflexionar cuántas veces nos hemos equivocado, cuántas veces hemos cometido errores, cuántas veces nosotros hemos desobedecido la palabra del Señor, pero la misericordia de Dios ha estado siempre. Si bien es cierto que también nos ha formado, ha tratado con nuestro carácter y con nuestro corazón y hemos tenido que lidiar con las consecuencias de las malas decisiones, pero Dios siempre ha estado allí para ayudarnos a superar cada etapa de nuestra vida. Y siempre estará su llamado, como el pastor llama a las ovejas, siempre estará allí su llamado, llamándonos para que sigamos su camino, para que dejemos lo malo,
para que nosotros nos apartemos de aquello que va a destruir nuestras vidas. Él siempre estará allí por el Espíritu Santo dándonos testimonio de lo que estamos haciendo mal y del camino que debemos seguir. Porque eso es lo que hace el pastor va adelante y las ovejas le siguen. Así el Señor Jesucristo nos mostró un camino y nosotros debemos seguir sus pisadas, dice la Escritura. Y finalmente dice la parte última del versículo 5, y su verdad por todas las generaciones. Y su verdad nos habla de su palabra, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra no tiene otro propósito que revelarnos a Cristo, al Mesías, al Salvador. De manera que estamos hablando aquí de esa palabra que liberta, esa palabra que renueva nuestra manera de pensar, esa palabra que penetra hasta lo profundo, hasta transformar nuestro corazón. Es su verdad, pero me gusta mucho como dice, y su verdad por todas las generaciones, porque estamos hablando entonces de una verdad generacional. Esto es aquella verdad que hoy amamos, que hoy vivimos, que hoy disfrutamos, verdad en la cual queremos crecer cada día más, pero también aquella verdad que se transmite en nuestras generaciones, aquella verdad que irá en nuestros hijos, en nuestros nietos y en nuestros bisnietos, aquellas generaciones que llevarán la palabra del Señor. Una verdad generacional, su verdad por todas las generaciones, porque esa palabra permanece para siempre. El Señor Jesucristo vendrá, establecerá su reino, luego el reino eterno del Padre Celestial, pero su verdad permanece para siempre. De manera que debemos amar al Señor nuestro Dios por todo ese conjunto de beneficios, por todas sus bendiciones, por su fidelidad, por su bondad, por su misericordia y por esa verdad que permanece para siempre, su verdad por todas las generaciones, y darle gracias a Dios por la obra que también está haciendo en nuestra familia y en nuestra descendencia. Así que quiero invitarte para que en este momento le demos gracias al Señor porque Él es bueno. Le demos gracias al Señor por su misericordia, por su protección, por su provisión, pero ante todo por esta salvación tan grande. Porque en medio de este año tan difícil, tan complicado, hemos visto su misericordia, hemos visto su fidelidad, hemos visto su bondad, porque Él es bueno y misericordioso. Te invito a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias por todas tus misericordias. Te damos, Señor, muchas gracias por tu cuidado, por tu protección, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por la provisión. Amado Dios, gracias porque en medio de este año difícil hemos visto también tu fidelidad. Hemos visto también, Señor, tu misericordia. Hemos visto tu bondad, Dios mío. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos gracias. Muchas gracias, amado Jesucristo. Gracias por tu sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias por tu sangre que nos limpia de toda maldad. Hoy te pedimos, amado Señor Jesucristo, lávanos más y más con tu sangre poderosa. Purifícanos, Señor, y ayúdanos a amar tu verdad. Ayúdanos a amar tu palabra y ayúdanos a permanecer en tu camino sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Gracias, Dios mío, por este año que termina, porque hemos visto tu protección, hemos visto tu provisión y tu bendición. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque podemos contar contigo, Señor, porque tu mano siempre nos va a sostener, tu mano siempre nos va a ayudar, pero ante todo, Señor, gracias por esta salvación tan grande. Gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos gracias, muchas gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo te guarde y te bendiga. Que Dios guarde tu vida y toda tu familia. Y con la ayuda del Señor nos vemos en una próxima ocasión.